El lunes hemos hecho necrosis, características morfológicas microscópicas de la necrosis, la patogenia de la necrosis y algunas formas de necrosis de coagulación, necrosis constructiva, necrosis gangrenosa, ¿no es cierto? Ahora vamos a continuar con la necrosis y vamos a entrar a lo que se llama necrosis gaseosa. Este tipo de necrosis gaseosa es muy frecuente en nuestro medio por la tuberculosis que se presenta en el mundo, ¿sí? Y dentro de la necrosis gaseosa tenemos un concepto. Es un tipo específico de necrosis, escuchen bien, con características intermedias entre necrosis de coagulación y necrosis leucopativa. Esto es importante. Es un tipo de necrosis que no se parece, tiene un poco de parecido a la necrosis de coagulación y un poco de parecido a la necrosis leucopativa. Donde sabemos que en la necrosis de coagulación existe una desnaturalización de las proteínas, ¿no es cierto? Donde las proteínas básicas, las proteínas ácidas se convierten en proteínas básicas, y esa es la desnaturalización de las proteínas. Y las enzimas son proteínas ácidas, entonces se convierten en básicas y no se activan las enzimas, son inactivas, por lo tanto no va a haber desintegración enzimática, por eso es que no se desnaturaliza, no hay una verdadera desnaturalización de las proteínas. Entonces, la necrosis gaseosa es el resultado de la integración prolongada entre el patrón y la respuesta inmuncelular, dando el daño celular en la gran parte del medio por el propio sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el agente causal, en una simple reacción inflamatoria, escuchen bien, en una simple reacción inflamatoria crónica, con la participación de los macrófagos de origen leucocitario, que abandonan la circulación sanguínea, llegan a la desintegración, esos macrófagos leucocitarios no logran desintegrar al bacilo de Koch. Porque es un bacilo difícil de ser desintegrado y eliminado. Entonces, hay un fracaso de este macrófago leucocitario frente a este bacilo, que es el bacilo de Koch, porque es muy resistente. Por eso es que se presenta un tipo de respuesta inmunológica de tipo retardada. ¿En qué consiste esta respuesta inmunológica del tipo retardada? Más adelante tengo por algo, donde los linfocitos TCD4 son estimulados por ciertas citocinas, ¿no es cierto? Y estos linfocitos TCD4 van a secretar una sustancia que se llama interferón gamma. Y este interferón gamma va a permitir que este macrófago de origen leucocitario se transforme en otro macrófago mucho más eficiente, se podría decir, para destruir a este bacilo que está siendo difícil de destruir por el simple macrófago leucocitario. Este tipo de células modificadas, estoy hablando de la modificación de los macrófagos leucocitarios por el interferón gamma, que se presenta en una reacción de hipersensibilidad retardada, permite que se llame célula epitelioide. El macrófago leucocitario, ya fagocitado al bacilo de Koch, no puede destruirlo por sus enzimas lisosomales, por sus especies reactivas de oxígeno que se forman en el mismo macrófago cuando está queriendo destruir a los agentes causales. Este bacilo de Koch es muy resistente, fracasa. Entonces, este macrófago de origen leucocitario pide auxilio
al sistema inmunológico, esa respuesta inmunológica de tipo retardada, donde participan pues los linfocitos. Los linfocitos T, CD4, a partir de sus receptores H1, para sintetizar ciertas sustancias, ciertas citocinas, como el interferón gamma, que le autoriza y le ayuda al macrófago para que se convierta en célula epitelioide. Entonces, la célula epitelioide es mucho más eficiente, es para poder destruir a este bacilo de Koch. Y la presencia de la célula epitelioide en el lugar donde se está realizando la reacción inflamatoria crónica, la presencia de la célula epitelioide nos da la autorización de decir que se ha formado un granuloma. Porque en este tipo de reacciones inflamatorias crónicas difíciles de eliminar al agente causal, se forman granulomas. Pero se dice granuloma siempre y cuando está presente la célula epitelioide. Y tiene sus características micromorfológicas, microscópicas, la célula epitelioide. El libro nos dice que el núcleo de las células epitelioides tiene la forma de un palito de fósforo, o de una coma. Entonces, la presencia de esos nos va a decir que es un granuloma, la presencia de las células epitelioides. Bien. Se han transformado los macrófagos simples en células epitelioides. No podemos ver que estas células epitelioides tampoco logran, una solita no logra degradar a estos bacilos. Entonces tiene un segundo comportamiento. Se pueden juntar varias células epitelioides se juntan y forman una célula gigante multinucleada. Una célula gigante multinucleada. Claro, la unión hace la fuerza. ¿No es cierto? Por eso se juntan y forman las células gigantes multinucleadas. Entonces, si yo estoy diciendo que se dice granuloma cuando está presente las células epitelioides que tienen la forma, sus núcleos tienen la forma de una coma o de un palito de fósforo, que están alrededor, se disponen siempre alrededor del tejido necrótico. Y la necrosis que acompaña a los granulomas, es necrosis gaseosa. Entonces se forma la necrosis gaseosa, alrededor de ella están las células epitelioides, o si no hay células epitelioides, podrían estar en la célula gigante multinucleada. Si nosotros no podemos identificar una célula epitelioide, pero identificamos una célula gigante multinucleada, sigue siendo un granuloma, ¿no es cierto? Porque las células epitelioides están ahí. El problema es decir, este es granuloma porque hay célula epitelioide. Ese es el problema de esta clase, ¿sí? Ahora bien, les he explicado en forma así, muy secuencial, cortita. Vamos a analizar acá el mecanismo de la patogenia. Este concepto está claro, ¿no es cierto? Que la necrosis gaseosa se presenta siempre porque hay una respuesta inflamatoria muy persistente, ¿no es cierto? Pero también colaborada con una reacción inflamatoria de tipo inmunoretardado, ¿no? Eso permite la presencia de la necrosis gaseosa. Mecanismos o patogenia. Infección inicial, bacilo de Koch. El agente más importante es el Mycobacterium tuberculoso. Este Mycobacterium tuberculoso entra por vía respiratoria, llega a los alveolos, ¿no es cierto? Y es fagocitado por macrófagos alveolares, los macrófagos tisulares. El problema es que la bacteria evita su destrucción por los macrófagos alveolares, que son los macrófagos tisulares. Podrían estar también aquí los macrófagos leucocitarios, ¿sí? Entonces, estos macrófagos tisulares fagocitan y deberían de desintegrarse, ¿no es cierto? ¿Cómo? Por las enzimas que tiene este macrófago tisular,
y por las especies reactivas de oxígeno que se forman. Porque cuando penetra, cuando fagocita un agente causal, entonces se va a formar, ¿no es cierto?, el fagosoma primero, ¿no es cierto? Y ese fagosoma se va a ir a unir al lisosoma y tenemos el fagolisosoma. Este fagolisosoma tiene doble membrana, del fagosoma y del lisosoma. Y en esta membrana se forman, cuando está queriendo destruir al agente causal que ya está dentro, se forman las especies reactivas de oxígeno. En la membrana, en esta membrana del fagolisosoma. Y los eros, el óxido nítrico, todo eso. Y esos elementos son mucho más eficientes, mucho más poderosos que los simples enzimas lisosómicas. ¿Sí? Todo eso se forma, por lo tanto, vamos a tener que este macrófago alveolar va a realizar eso. Pero no va a poder destruir con todos estos elementos, con las enzimas, con las especies reactivas de oxígeno, con el óxido nítrico, etcétera, etcétera, no va a poder destruir al bacilo de Koch porque es resistente. ¿No es cierto? Entonces, este macrófago va a pedir ayuda al sistema inmunológico y se va a presentar la respuesta inmunológica de tipo retardada, donde participan los linfocitos TCD4, ¿no es cierto?, con sus receptores H1, porque tiene receptores H1 y tiene receptores H2. Los receptores H1 permiten que se liberen o que se eliminen de los linfocitos el interferón gamma. Este interferón gamma va a permitir que este macrófago fracasado se convierta en célula epitelioide, se transforma. Entonces, al transformarse va a cambiar inclusive de forma, va a ser como una comita y va a ser mucho más poderosa. Entonces, ahí sí va a poder destruir a este bacilo, a esta bacteria resistente. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, resiste a los eros, pero solo cuando estamos en el fagolisosoma. Resultado, sobrevive dentro del macrófago, el macrófago alveolar. Vamos a ver. 2. Activación de la respuesta inmune. Ahí está. Se activa la respuesta inmune. Este macrófago le dice, a ver, no puedo destruir, he fracasado, ayude. Y la respuesta inmunológica de tipo retardada, con el linfocito TCD4, que tiene el receptor H1, ese es el que va a participar y ese va a dar lo que se llama el interferón gamma. Todo esto que está aquí es como se ayuda el macrófago con los linfocitos. Siempre hay el macrófago tisular con los linfocitos, hay una actividad simbiótica. El macrófago sintetiza citocinas para estimular a los linfocitos y los linfocitos sintetizan citocinas para estimular a los macrófagos. Siempre hay esa actividad simbiótica. Entonces, eso es lo que pasa, pero aquí va a actuar lo que nosotros decimos el macrófago, el linfocito con receptor TH1, ¿sí? Entonces, este sistema inmunológico detecta la infección persistente. ¿Y qué vamos a tener? Aquí está diciendo que ese macrófago va a crear ciertas moléculas de presentación, porque los macrófagos tisulares son presentadoras de antígeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un antígeno del bacilo de la tuberculosis podría ser un fragmento peptídico, un fragmento lipídico, cualquiera. Eso se convierte en moléculas de presentación. Y entonces el macrófago va a presentar, ¿a quién va a presentar? Miren, al complejo mayor de histocompatibilidad. Hay 2 tipos de complejo mayor de histocompatibilidad, el 1 y el 2. Si estamos hablando de linfocitos TCD4, siempre presenta al complejo mayor de histocompatibilidad, que es 2. Si es linfocito TCD8, va a presentar al complejo mayor de histocompatibilidad 1. Entonces aquí estamos
que el linfocito TSD4 va a presentar algo de histocompatibilidad y de esa manera va a haber una respuesta, ¿no es cierto? Y la liberación de citocinas. ¿Qué citocinas van a liberar estos linfocitos? Interferón gamma. Esto es importantísimo. Este interferón gamma permite que los macrófagos fracasados se conviertan en células epitelioides. En células epitelioides. El factor de necrosis tumoral alfa mantiene la inflamación y reclutamiento celular, eso sabemos. El factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, sabíamos que los macrófagos tisulares, cuando están frente a un agente causal, se estimulan, secretan, ¿no es cierto?, estas sustancias para iniciar la reacción inflamatoria. Y aquí ha habido reacción inflamatoria que ha fracasado, ¿no es cierto? Entonces ahora estamos frente a otro tipo de células que están secretando interferón gamma, que son los linfocitos. Aquí ocurre algo crucial. El organismo no puede eliminar al patógeno e intenta aislarlo. Entonces, ¿qué pasa? Formación de un granuloma. ¿Por qué se forma un granuloma? Se origina una estructura defensiva. Macrófagos activados que se transforman en células epitelioides. ¿No es cierto? Por todos los ciclos de luz. Ese macrófago ya va a ser célula epitelioide. Células gigantes multinucleadas. Les he dicho que si una célula epitelioide no puede eliminar a la gente, la unión hace la fuerza. Entonces se juntan varias células epitelioides, hacen la célula gigante multinucleada y eso va a ser mucho más eficiente. Seguimos en granuloma. Luego, alrededor de estos, porque estos macrófagos están alrededor del tejido necrótico, porque en el centro de este tejido necrótico, de este granuloma, hay tejido necrótico. Vamos a ver por qué la necrosis. Entonces, tejido necrótico y después las células epitelioides alrededor. Después de las células epitelioides se forma, está infiltrado por los linfocitos T y después los fibroblastos, la fibrosis intersticial. Todo eso es un granuloma. Aquí lo que hemos hecho es, con todo esto, formar un granuloma. Entonces ahí está. Resultado, formación de un granuloma, intento de contener el agente infeccioso. Vamos, otra lámina. Es esta. En el tejido pulmonar han estado los bacilos de Koch, ¿sí? Los bacilos, el micobacterio tuberculoso, esos han estado ahí. En el tejido han sido fagocitados por los macrófagos tisulares y esos han iniciado la reacción inflamatoria. Y tenemos que salen los leucocitos, los macrófagos leucocitarios normales, macrófagos, y esos macrófagos quieren eliminar al bacilo de la tuberculosis, no pueden, fracasan y piden ayuda de este tipo de células. Los linfocitos TCD4 a partir de sus receptores TH1, que son los que van a ir a liberar interferón gamma. Y el interferón gamma, miren, este leucocito, este macrófago de origen leucocitario, va a permitir que se transformen en células epitelioides. ¿Cuáles son las células epitelioides? Estas alargaditas. Miren, tienen como una forma de comita, otros dicen que tienen una forma de palitos de fósforo, etcétera, etcétera. Y el tejido necrótico tendría que estar acá, en la parte central, y las células epitelioides alrededor de él. Bueno, también estas células epitelioides pueden juntarse varias y hacer una célula gigante multinucleada. Este es un granuloma. Aquí en este granuloma, ¿qué es lo que no tenemos? No tenemos tejido necrótico. No hay tejido necrótico. Entonces no es importante la presencia de tejido necrótico. Para decir granuloma, no todos los granulomas tienen tejido necrótico. ¿Qué es importante para decir que es un granuloma? La presencia de célula epitelioide. Eso es importante. ¿Sí? Y mucho más periféricamente tenemos infiltrado de linfocitos, de plasmocitos, y si es un granuloma muy antiguo, más periféricamente vamos a tener la fibrosis intersticial. Ese es un granuloma. Y así se forman los granulomas. Vamos nosotros. Ahí está. Vinculación hostil dentro del granuloma, dentro de este que hemos visto. No había tejido necrótico, ¿no es cierto? Ahora miren, el centro de un granuloma se genera
en el centro del granuloma se genera hipoxia, acidosis, especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, que son los radicales libres que el mismo macrófago, esa célula epitelioide, va generando todo esto, ¿no es cierto? Enzimas lisosomadas. Todas estas se liberan y ¿qué vamos a tener? Vamos a afectar el microambiente de la parte central del granuloma, ¿no es cierto? Ahí van a estar las bacterias, las células de huésped, todos, y van a degradar. ¿Y eso a qué nos va a llevar? A un daño celular progresivo. Y ese daño celular progresivo, los macrófagos activados liberan proteasas, lipasas, radicales libres. Esto produce daño de membranas, escuchen bien, daño de las membranas, peroxidación lipídica, alteraciones mitocondriales, y se pierde la homeostasia. Se pierde la homeostasia de las células, entran en lesión celular irreversible con muerte celular, y en el centro se va a formar lo que es el tejido necrótico. Ahí está, célula muerta, necrosis gaseosa. Aquí ocurre el punto clave, las células mueren por, escuchen bien, estas células de la parte del tejido, de la parte central, mueren por estrés oxidativo, por hipoxia o por daño enzimático. Ocurre desnaturalización parcial de las proteínas, por eso se dice que la necrosis gaseosa es un tipo de muerte celular entre la necrosis de coagulación y la necrosis colicoactiva, porque se presenta patológicamente desnaturalización parcial de proteínas, que es una característica de la necrosis de coagulación. Pero no se completa como en la necrosis de coagulación, es parcial. Y la necrosis colicoactiva, por supuesto que es completa, ¿no es cierto? Hay desintegración por las enzimas. Tampoco hay digestión total como la licuefactiva, dice. Todo es parcial, la de coagulación y la licuefactiva. Y eso permite decir de que es necrosis gaseosa. Resultado: material amorfo, granular, sin estructura celular, aspecto gaseoso. ¿Por qué es este aspecto gaseoso? Por esto. Porque no es completa la necrosis coagulativa, tampoco es completa la necrosis colicoactiva. Por eso es el aspecto gaseoso, grumoso. ¿Sí? Finalmente, el tejido se organiza. ¿Qué vamos a tener? En el centro va a haber una necrosis gaseosa, no todos los granulomas tienen necrosis gaseosa. Y alrededor, macrófagos activados, células gigantes, linfocitos, ¿no es cierto? Lo que les he dicho, la anterior, ese granuloma que teníamos en la figurita. Y esto forma el granuloma calcificante típico. Vamos a ver. Correlación clínico-patológica. Dentro de correlación clínico-patológica tenemos en la tuberculosis pulmonar. Este tejido necrótico puede licuarse parcialmente o drenar hacia los bronquios en cada tos se bota, ¿no es cierto?, a través de la expectoración. Por eso es que se hace cultivo de saliva para ver los vacilos de la tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a tener primero que puede licuarse parcialmente y drenar hacia los bronquios. Entonces, como se está destruyendo tejido y se está eliminando ese tejido destruido por los accesos de tos, se pueden formar cavernas pulmonares, que es una característica radiológica, ¿no es cierto?, de los tuberculosis pulmonares. La consecuencia es destrucción del parénquima, la diseminación de la bacteria por todo el organismo, ¿no es cierto? Se puede diseminar, salir de los pulmones, ir a los huesos, a otros tejidos, y eso se llama tuberculosis miliar. Entonces puede llevar a la tuberculosis miliar. Y ahí se puede presentar ya cuando ya es terrible, la enfermedad está muy evolucionada, existe tos con expectoración sanguinolenta, que es la etitis. La necrosis gaseosa no es causada solo por la bacteria. No es causada solo por la bacteria. ¿Por qué es causada? Por la persistencia del patógeno. Tanto que se quiere eliminar y no se puede, entonces en vez de eliminar al tejido, querer destruir al tejido, se está destruyendo, en vez de querer destruir al parásito, a la bacteria, se va a ir a destruir los tejidos, ¿no es cierto? Entonces,
Activación inmune crónica también. Está acompañado de una reacción inflamatoria, inmune, ¿no es cierto?, crónica, retardada. Y tenemos un microambiente tóxico, que va a haber daño celular mediado por los macrófagos. Entonces, así es como evoluciona la necrosis gaseosa. ¿Qué tenemos? La necrosis gaseosa es el resultado de una respuesta inmunitaria crónica intensa, donde el organismo intenta contener la infección formando granulomas, pero termina generando destrucción celular con material necrótico característico, que culmina con una muerte celular desorganizada. La muerte celular es desorganizada con desnaturalización proteica incompleta, que le da el aspecto de característico, que es ese tipo granular amorfo, ¿sí? Pero luego tenemos aquí otras patologías. No solamente la tuberculosis cursa con una reacción inflamatoria crónica granulomatosa. También hay otras enfermedades, otros agentes causales que nos van a dar este tipo de reacción inflamatoria crónica granulosa. Pues ahí está, infecciones micóticas pulmonares, la lepra, la sífilis, el arañazo de gato, cuerpos extraños. Todos esos nos van a dar este tipo de inflamación crónica granulomatosa, ¿sí? No todas nos van a dar necrosis gaseosa, no todas. Algunas nos dan necrosis gaseosa. Por eso se dice, hay granulomas con necrosis y hay granulomas sin necrosis. No todas nos dan necrosis gaseosa, solamente la tuberculosis. Y algunas otras más. Como por ejemplo tenemos la lepra de tipo tuberculosa, también nos da un tipo de granuloma con necrosis gaseosa. Vamos a ver. Bien, ahí terminamos necrosis gaseosa y entramos a la necrosis grasa. La necrosis grasa vamos a explicar por dos causas importantes. La pancreatitis necromorrágica, que nos va a dar una necrosis, ¿no es cierto? Una necrosis grasa, y también los traumatismos de la glándula mamaria, que nos va a llevar a necrosis grasa. Esos dos son los que podemos ver la necrosis grasa. Lo más común es la necrosis grasa por pancreatitis aguda. Es lo más común. La causa, pancreatitis. Pancreatitis necromorrágica, otros dicen pancreatitis, simplemente infección del páncreas. ¿Qué pasa cuando hay una infección del páncreas? Va a haber una lesión, una destrucción por una reacción inflamatoria de los acinos pancreáticos. Y si se destruyen los acinos pancreáticos, va a haber liberación, ¿no es cierto? ¿De qué? De ciertas enzimas digestivas que tienen que ir al sistema digestivo para degradar todo lo que comemos. Estamos hablando de lipasa, de proteasa. Entonces, en este tipo de pancreatitis, cuando hay una lesión de los acinos pancreáticos, hay liberación de estas enzimas, lipasa, proteasa. ¿Qué hacen estas enzimas lipasa, proteasa? Salen de los acinos pancreáticos, se liberan y van a ir a atacar la membrana de los adipocitos peripancreáticos. La membrana ataca la estructura de la membrana de los adipocitos peripancreáticos. Y ustedes saben muy bien que cuando hay ataque a las estructuras de las membranas, es lesión celular irreversible. ¿No es cierto? Esa es lesión celular irreversible. Por necrosis. Estamos haciendo necrosis. Entonces, eso es lo que pasa ahora mismo. Cuando hay ese ataque a las membranas de los adipocitos maduros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la liberación de los ácidos grasos, las grasas neutras.
Se van a liberar y al estar liberados fuera de las células van a provocar una precipitación cálcica. Hay una saponificación del calcio. Entonces, se precipitan los niveles de del calcio y saponifica estas grasas que están fuera de los adipocitos. Se saponifican y se convierten en jabones cálcicos, que son unas estructuras duras, blanquecinas, opacas, que se distribuyen por todo, por la parte periférica del páncreas o por la cavidad abdominal. Están calcificados, son grasas calcificadas estos jabones cálcicos. Son duros, blanquecinos, que se las puede ver fácilmente. Generalmente el cirujano entra a cavidad abdominal, abre cavidad abdominal y cuando en el tejido adiposo ve estas formaciones blanquecinas duras distribuidas por toda la cavidad abdominal, dice, este paciente ha tenido que sufrir pancreatitis en alguna etapa de su vida. Se queda ahí. Es así como evoluciona la pancreatitis aguda, ¿sí? Y luego tenemos la liberación no solamente de ácidos grasos, sino que glicerol también cuando se va a degradar, se va a atacar a la estructura de las membranas de los adipocitos maduros. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Es lo que les estoy explicando de forma mucho más sencilla y reducida. Se refiere a la digestión enzimática de la grasa que se presenta después de una pancreatitis o como un traumatismo directo al tejido adiposo como el de la glándula mamaria. Es lo mismo. En un traumatismo que vamos a tener va a haber pues aplanamiento y qué sé yo, van a reventar las células adiposas, ¿no es cierto? Si tú lo aplanas y lo machucas, revientan, ¿no es cierto? Y vamos a tener los ácidos grasos sin membranas, nada de eso, y va a producir también la precipitación de calcio, saponificación de las células. Causa pancreatitis aguda, que es un daño pancreático. Mecanismo. Ahí tenemos activación intrapancreática de las enzimas digestivas, principalmente lipasa y fosfolipasa. Liberación de estas enzimas pancreáticas al espacio peripancreático. Y si está en el espacio peripancreático, ataca, aquí creo que no dice eso, pero yo lo estoy diciendo, ataca las estructuras de las membranas de los adipocitos. Y eso es lesión solar irreversible. Y ahí vamos a tener liberación de los ácidos grasos neutros y la saponificación. La lipasa hidroliza los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol. Se liberan los ácidos grasos y se combinan con el calcio, se saponifica el tejido adiposo peripancreático y de la cavidad abdominal, formando jabones cálcicos que se precipitan localmente en el tejido adiposo. Está bien clarito esto, con lo que les he explicado. Resultado final, necrosis gástrica, muerte celular por acción enzimática. Características macroscópicas, áreas blanquecinas, opacas, como tiza, de consistencia firme, localizada en el tejido adiposo peripancreático, epiprom y mesenterio, que se queda allí por mucho tiempo. No se puede reabsorber, porque son como figuras de calcio. Ahí hay calcio y eso no se puede reabsorber. Es como un material amorfo indigerible. Características microscópicas. Adipocitos sin... Ahora, ¿cómo se ven esto? Ustedes saben muy bien que los adipocitos maduros son una sola célula unilocular con los núcleos hacia la periferia. Ese es el adipocito maduro, unilocular. Cuando son atacados por la lipasa, estos adipocitos van a tener rebordes irregulares y se va a ver de un aspecto opaco este citoplasma, como vidrio deslustrado, dicen algunos libros. Este es un vidrio deslustrado. Comparen este vidrio deslustrado con aquello que es transparente. Entonces, por eso son opacos el citoplasma de los adipocitos. De rebordes irregulares, opacos y con focos de calcificación porque hay saponificación de las grasas. Pero siempre alrededor de todo el tejido necrótico va a haber una reacción inflamatoria.
Y la reacción inflamatoria es aguda. Es una reacción inflamatoria aguda. Y va a haber figuras cálcicas, pues, que son unas sombras basófilas que se ven a través del microscopio. Cuando vemos nosotros estas sombras basófilas de formas geométricas, decimos, estas son figuras de calcificación de los tejidos o de los tejidos necróticos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Características microscópicas. ¿Cómo dice? Adipocitos sin núcleos, ¿no es cierto? Contornos celulares imprecisos, irregulares, que parecen fantasmas. Hay depósitos basófilos de sales de calcio por la precipitación del calcio y siempre hay una reacción inflamatoria. Y esta reacción inflamatoria es aguda en la pancreatitis, porque es una reacción inflamatoria que es pues que no dura mucho tiempo, es generalmente aguda. Eso es importante. En fase tardía, en fase mucho más tardía, pueden haber otros macrófagos y una posible fibrosis. La observación clínica. ¿Qué podemos encontrar nosotros en sangre? En la necrosis gaseosa. Hay precipitación de calcio y se consume el calcio circulante en sangre en estas figuras calcificadas. Entonces va a haber una hipocalcemia en la sangre, ¿no es cierto? Por eso es que el calcio se consume en las saponíficas y puede causar tetania y signos de trauces. Miren aquí. O sea, hay que hacer esta correlación de la tetania con la hipocalcemia. ¿Por qué la hipocalcemia? Porque todo el calcio se ha consumido en la saponificación de las grasas. Gravedad del caso es que la pancreatitis sea más de mayor necrosis grasa y peor pronóstico. Podemos llegar a una pancreatitis necrohemorrágica que es de peor pronóstico. Muy rara vez estos pacientes salen a flote cuando hay una pancreatitis necrohemorrágica. Hallazgos laboratoriales, aumento de la amilasa y la lipasa sérica están aumentadas, pero disminución del calcio sérico, hipocalcemia. Manifestaciones clínicas, dolor abdominal, ¿no? Intenso en el epigastrio, irradiado hacia la espalda. Dice que es un dolor que hay muchos pacientes que creen que se mueren por el dolor, porque es un dolor tremendo. Imagínense si están saliendo las enzimas degradando todo tu tejido, debe ser un dolor intensísimo, ¿no es cierto? Entonces se mueren por el dolor antes que otra cosa. Bien, vamos a entrar a ver la necrosis fibrinoide. Esta necrosis fibrinoide generalmente se ve en aquellas reacciones inmunológicas de rechazo de órganos trasplantados. Es la precipitación o la salida de la fibrina del plasma sanguíneo, sale, hay abandono de la fibrina y esta fibrina, el fibrinógeno, que es la proteína que está circulando con el plasma, sale y se deposita en las paredes de los pequeños vasos sanguíneos, en las paredes de las arteriolas. Y cuando se deposita en las paredes de las arteriolas, el fibrinógeno se convierte en fibrina. Esta fibrina en las paredes de las arteriolas de los pequeños vasos, ¿cómo se van a ver? Se ven con tinciones de eosinametoxilina como unos filamentitos bien delgaditos de eosinofibrina. Eso se deposita en la pared. Y estas paredes de las arteriolas se engruesan. Y al engrosarse se disminuye la luz de las arteriolas. Y eso nos puede llevar a un problema de necrosis isquémica. ¿No es cierto? Por ejemplo, si hay esta arteriola que está disminuyendo su calibre porque se han engrosado y hay este tejido que tiene que ser irrigado, ha disminuido la irrigación y este tejido que va a entrar en una necrosis isquémica. Y si es necrosis isquémica va a tener que ser eliminado por reacción inflamatoria, ¿no es cierto?
Eso es lo que pasa con el rechazo de órganos trasplantados. Eso pasa con el rechazo de órganos trasplantados. Se ataca las paredes de los vasos sanguíneos, se disminuye la pared de los vasos sanguíneos, hay una disminución de la sangre que tiene que llegar al tejido trasplantado, entra en necrosis y todo tejido necrótico es eliminado. Y se elimina, se rechaza el órgano trasplantado. De eso se trata este tipo de necrosis fibrinoide. Es un tipo de necrosis tisular que se presenta en la pared de los vasos, pero de pequeño calibre. Estamos hablando de vasos de pequeño calibre, arteriolas. Y se observa en reacciones inmunológicas. El rechazo de órganos es una reacción inmunológica de rechazo. Se produce por el depósito del complejo antígeno-anticuerpo y proteínas plasmáticas como el fibrinógeno. Sí, me he olvidado decirles que se precipita el fibrinógeno, pero como es una reacción inflamatoria, es una reacción inmunológica, entonces siempre hay unión de antígeno con anticuerpo, siempre, complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, estos complejos antígenos-anticuerpos también abandonan la circulación sanguínea y se depositan en la pared de los vasos sanguíneos. Las más afectadas son la microcirculación, ahí tenemos los arteriolos. Los depósitos de los complejos inmunes y las proteínas plasmáticas que salen de los vasos sanguíneos y generan una imagen rosado brillante o sinófila y de aspecto fibrilar. Ese es el aspecto. Microscópicamente, nosotros vemos paredes de estos vasos sanguíneos, paredes engrosadas, eosinófilas, ¿no es cierto?, por la fibrina que está depositada en la pared y condiciones de eosinhematoxilina se ven de color rosado. La fibrina se ve así, ¿sí? Entonces, se lo observa en ciertas reacciones de hipersensibilidad, la vasculitis con necrosis fibrinoide, la parálisis nodosa, el rechazo de órganos trasplantados, etc. El rechazo de órganos trasplantados y algunos enfermedades autoinmunitarias como la afección matoidea. Toditos reacción inmunológica. Eso es importantísimo para ver la necrosis fibrinoide. Vamos a entrar. Necrosis por moléculas de Eros. Esto ya he hablado varias veces. Normalmente se producen moléculas de especies reactivas de oxígeno. Los famosos Eros, los famosos radicales libres de oxígeno. En una célula normal, cuando la mitocondria está haciendo la fosforilación oxidativa, es síntesis de moléculas de ATP más agua más especies reactivas de oxígeno. Pero la célula normal va a eliminar estos ceros, va a neutralizar, va a degradar, etcétera, etcétera. Nunca en una célula normal se acumulan las especies reactivas de oxígeno. Pero si la célula empieza a funcionar mal, entonces se acumulan las especies reactivas de oxígeno. Y eso es letal para la célula. No le da tiempo a esa célula, primero de entrar a lesión celular reversible y después recibe a lesión celular irreversible. No le da tiempo a eso. ¿Por qué? Porque las especies reactivas de oxígeno directamente atacan estructuras de las membranas, de todas las membranas. Membrana celular, membrana mitocondrial, membrana. ¿Por qué? Porque estas especies reactivas de oxígeno actúan de la siguiente manera. Peroxidación lipídica. Entonces, todos los lípidos que encuentren van a degradar. Y fosfolípidos hay en todas las membranas. En la membrana celular, en la membrana mitocondrial, en la membrana del núcleo, etc. O sea, hay una peroxidación lipídica. Y otra forma de actuar de las especies reactivas de oxígeno es la oxidación de proteínas. Hay una oxidación de las proteínas. ¿Dónde no hay proteínas? En las membranas. Entonces miren cómo hay ataque estructural de membranas. Y cuando hay ataque estructural de las membranas, es directamente lesión celular irreversible. Eso ya está. Hemos dicho que esa es la característica de la lesión celular irreversible con relación a la lesión celular reversible. Y luego también ataca al ADN del núcleo. Entonces, es así como actúan las especies reactivas de oxígeno. Bueno,
Las fuentes moleculares más importantes para la generación de estos radicales incluyen el transporte o intercambio de oxígeno como la hemoglobina, la citocromo P450 y la cadena mitocondrial de transporte. ¿Es cierto? El daño provocado por los celos está limitado por los antioxidantes, ya les he dicho. Una célula normal tiene enzimas que actúan como antioxidantes, degradan. Y hay también algunas sustancias como, me parece que es el hierro, ¿sí? Que también se combina con los radicales libres y los neutrales. Y hay vitaminas también, los antioxidantes, la vitamina E, todos esos neutralizan la acción de los. Y ahí tenemos, los celos están limitados por antioxidantes como la glutatión, que es la glutatión peroxidasa, la peroxidobismutasa, después la glutatión sintetasa, que toditos son enzimas que degradan a los radicales libres. Los celos atacan las estructuras de las membranas, alterando la permeabilidad de la membrana celular, inhiben la bomba de sodio y potasio, lógico, si está alterada la semipermeabilidad, entonces tiene que inhibir la bomba de sodio y potasio. Produce depresión de ATP, incrementa la concentración de calcio en el citoplasma. Sabemos muy bien que un punto bioquímico crítico para empezar a hablar de lesión celular irreversible es los niveles de calcio aumentados en el citoplasma. ¿Sí o no? Ese es el punto bioquímico crítico para empezar a hablar de lesión celular irreversible. Niveles de calcio elevados en el citoplasma de cualquier célula. Y aquí está elevado los niveles de calcio en el citoplasma de esta célula. Su papel en la necrosis está demostrada en los efectos de la oxigenoterapia. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, los niños inmaduros cuando nacen con pulmones inmaduros. Y cuando generalmente los agarran a los niños y los ponen en incubación con oxigenoterapia. Pero que tiene que estar tan bien calculado esto, que si se los pasa, en vez de que sea una terapia de recuperación del pulmón inmaduro, esta oxigenoterapia podría ser letal. ¿Por qué? Porque va a entrar oxígeno y como es inmaduro el pulmón no va a captar y no va a degradar completamente el oxígeno. Y al degradar incompleto el oxígeno se van a formar más radicales libres de oxígeno y la lesión va a ser peor. Entonces, no siempre la oxigenoterapia es una solución para las células hipóxitas, puede ser letal. ¿Por qué? Porque puede formar más radicales libres de oxígeno. Y tenemos, ahí está, luego tenemos también en dosis altas de paracetamol en el hígado y en la repercusión post-isquémica, en el miocardio, tejido hipóxico, en todos esos vamos a tener lo que les he explicado. Bien, listo. Otras formas de muerte celular lo vamos a dejar para la próxima semana. Sí. La próxima semana son esto de la necroptosis, piroptosis, hay alguna más. Son 3 formas muy infrecuentes son este tipo de muerte celular, pero hay que nombrarlas. Y entramos a lo que es apoptosis la próxima semana. Lunes y martes vamos a hacer muerte celular programada. El lunes vamos a hacer muerte celular programada por la vía mitocondrial y muerte celular programada por la vía de la membrana. Apoptosis fisiológica y apoptosis. Doctora, eso que nos está mencionando sigue siendo primer parcial. Claro, hasta donde termine, que es, voy a terminar apoptosis fisiológica, apoptosis patológica y además autofagia. Más todo eso, primer parcial. Tengan mucho cuidado. Este año estoy modificando y estoy actualizando mis clases, si se han fijado. Con más, utilizando más historias clínicas, comparación con el clínico patológico, todo eso. Así es que tengan mucho cuidado. Bien, muchachos, hemos terminado la clase y nos vemos el lunes.